Shalom, shalom a todos. Bienvenidos a este nuevo repaso de la parashá, este estudio de la parashá que estamos en la parashá número 13. Ya el día de ayer estuvimos con la aliyá número 1 e iniciamos un nuevo libro que se llama Shemot. Y vamos a dar gracias al Eterno, vamos a glorificar el santo nombre y vamos a orar antes de iniciar para que sea el Eterno a darnos sabiduría, entendimiento en todas las cosas. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la vida y nos has dado la vida en abundancia. Padre, te damos gracias porque solamente por ti hemos podido encontrar la salvación, hemos podido ser injertados en ese olivo. Gracias porque nos diste a don Yahshua. Gracias porque nos has permitido estudiar la Torá y por habernos escogido de entre medio de todas las naciones, nos hiciste tu pueblo santo. Gracias porque en este día vamos a aprender aún más y vamos a poner nuestro corazón disponible para que seas tú modelando a tu conveniencia, a tu favor, Adonai, según tus estatutos, según tus mandamientos, Adonai, queremos someter nuestra vida para que podamos ser perfeccionados en ti. Gracias, Adonai, porque solamente en ti pudimos encontrar el shalom. Y hoy que vamos a comenzar con la aliyá número 2 y la aliyá número 3, bendice a nuestra hermana Kelita, que pongas más sabiduría en su vida, que seas tú usándola grandemente para que pueda bendecir a muchas mujeres más en este día. Gracias, Adonai, te pedimos que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario, todo espíritu que quiera intervenir en la obra perfecta de tu palabra. Seas tú, Adonai, haciendo la obra perfecta en cada corazón. Te pedimos, Adonai, que seas tú a llevar este momento en el shalom completo en nuestras vidas. En el nombre de Yahshua te pedimos, amén, ve amén. Adelante, mi hermana. Shalom, shalom, muy buenas noches. Gracias, pastora. Bienvenidos todos a continuar a estudiar en este nuevo libro. Ayer realmente una buena iniciativa y una buena introducción la hizo Laura. Y hoy día pues vamos a continuar, visto que tenemos el privilegio nuevamente de juntarnos, de tener este tiempo y aprender. Dispongamos nuestro corazón en primer lugar con todo respeto, porque nos vamos a acercar a la presencia de nuestro Rey y vamos a pedir que Él nos guíe, que su nombre sea exaltado sobre todo. Entonces le pido que me acompañe, por favor, con toda reverencia. Barhut hecho Jehová Jameborá, bendecida Yahweh el bendito. Baruch Jehová Jameborá Leolam Baed, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. De la misma manera, vamos a bendecir su preciosa Torá, en la cual Él nos ha revelado y nos ha dado ese privilegio de ser de este pueblo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Bendito es usted, Eloheinu, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu preciosa Torá. Bendito sea usted, dador de la Torá. Amén. Baruch Hashem. En esta ocasión, como mencionó nuestra pastora, me toca la aliyá 2 y 3, que es de Shemot o Éxodo. Ya ayer lo volvemos a repetir porque es un nuevo libro, aunque si en griego significa Éxodo, salida, en realidad es nombre. ¿Ok? En plural. De capítulo 1, verso 18 al capítulo 2, 25, correspondiente a la aliyá 2 y 3. Bueno, rápidamente tenemos mucha información en esta preciosa aliyá y el Eterno permita el tiempo en el cual pueda expresar lo mejor posible la información y la enseñanza, todo en realidad, ¿no? En este tiempo. Así que sin introducción vamos a continuar donde ayer lo dejamos.
porque Laura lo dejó y todo el mundo quedó como, ¿y quién eran esas mujeres? Y si realmente eran egipcias o eran hebreas. Bueno, continuamos, así que dispongamos nuestro corazón. Y dice el verso 18, recordemos que ellas ya le habían recibido un mandato del rey, ¿verdad? ¿No? Entonces de decir que corte a todos los niños. Ya la había escogido. Ayer Laura explicó que eran, ¿por qué eran hebreas? Aparte del nombre y el significado que también ya aprendimos, ¿no? Aquí vienen a ser, como se dice, llamadas delante del rey para dos cosas, para preguntarles y demandarle, ¿ok? Y aquí en versos o en palabras muy importantes vamos a entender que lo que dijo ayer Laura, de que sí eran hebreas, y si literalmente no lo leemos, pues tenemos que tomar en cuenta la cultura, la característica y el medio por el cual ellas estaban desenvolviendo de esa manera. El rey dice que mandó a llamarlas a las parteras y demandó a ellas. ¿Por qué han hecho esto y han dejado vivir a los hijos? Recordemos que ayer, ¿por qué Laura nos enseñó, mataban a los niños y por qué también dejaban a las niñas? Mi amigo, mi amiga, bienvenidos. Si usted no está viendo por primera vez o todavía no ha llegado a ver la primera ley, ya le invitamos a nuestro sitio, a nuestro lugar, dirección, donde puede seguir aprendiendo la primera ley ya y muchas otras. Así que igual manera a ustedes, mis hermanos. Entonces, las invitó para un cuestionamiento. Y vamos a ver aquí que él se enojó porque en primer lugar fueron contra el faraón, contra ese mandato y ese decreto. Y recuérdense que un mandato o un decreto de un rey, ni el rey mismo podía revocarlo. En primer lugar. Segundo, él era un representante del Dios que ellos creían. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando eso. Entonces, por lo tanto, si ni él podía revocarlo, si él lo revocaba, dejaba en vergüenza ¿a quién? A ese Dios en el cual él creía. Entonces, aquí estos dos personajes, ¿no? Que no habían hecho caso, o no es que no hayan hecho caso, sino que en realidad ellas arriesgaron su vida a ese mandato. Y les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no obedecieron a mi orden? ¿Qué han hecho? Y más adelante vemos que el relato continúa que el pueblo se estaba multiplicando. Pero ellas dijeron algo muy hermoso y una característica que no es que estaban mintiendo. No malinterpretemos. Literalmente dice, las parteras respondieron a Faraón, dice, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Misraim. Ok, hacemos un buen paréntesis aquí. Las parteras, en primer lugar, ellas se fueron contra el sistema más allá, poniendo en riesgo su propia vida. Importante. Segundo, dice ella, las hebreas son más fuertes que las egipcias. Físicamente, me imagino, y hasta espiritualmente. Lo vamos a ver en el último versículo de la Parashá 3. Ahora, esto es muy importante porque vemos ahora, usted, mi hermana, aquí es una característica nuestra. Aquí habla mucho de la mujer. Y nos vamos, y espero que nos sintamos identificadas que sí, nuestra obediencia, sí, nuestro esfuerzo de estudiar la Torá y ponerla por obra. Y no solamente, ayer dijo Laura, ir por ir a la quejilá, sino que tratar de vivir, de tratar de obedecer la mejor manera. Usted y yo, frente al sistema que está afuera, ¿ya? Frente a ese sistema que está afuera, usted va a tener no solamente ese valor, sino esa seguridad
de que cuando el faraón le pregunte, cuando el faraón le demande, usted diga, no, al Elohim que yo sirvo, al Elohim que me ha hecho, al Elohim que me sostiene y que al que yo amo y obedezco, está mayor que tú, mayor que el sistema. Y entonces nos vamos a mantener alineadas y fijadas en eso. Y dispuestas, como estas dos ejemplos, estas dos preciosas mujeres de ejemplo, ¿de qué? De dar aún nuestra vida por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque que ellas estaban cuidando. Cuando dicen después que se multiplicaron y se fueron llamadas madres, usted, mi hermana, yo, las que son madres, tías, todas, estamos llamadas a preparar a la nueva generación a través de nuestra obediencia, a través de nuestro servicio, a través de todo lo que en este tiempo usted se puede preparar para estar firme como un ancla en su familia. Este es un tiempo muy profético que se está repitiendo, porque allá antes del Éxodo, estas mujeres como ellas, y vamos a ver incluso el papel de la hija de Faraón, y después vamos a ver quiénes eran que las que clamaban, esas mujeres hebreas que clamaban por la libertad, por el cuidado de sus esposos que salían a trabajar como esclavos, eran la base, eran el ancla, ¿para qué? Para llamar, para testimonio, para sustento, si podemos decirlo así, espiritual de la familia. Y hoy, cuando el sistema de afuera faraónico está presionando a la mujer, e incluso sabemos ya con el pinchazo, ¿verdad? No vamos a decir el nombre, con el pinchazo para traer estabilidad. Problema de si queremos tener hijos más adelante. Entonces, si usted, mi hermana, mamá, abuela, tía, esta es la ocasión de que nosotros nos preparemos más, porque vamos a ser nosotras ese ancla, o el ancla, mejor dicho, para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestros hijos, a levantar esos Moisés. En otras palabras, usted y yo está llamada a preparar estos momentos, estos tiempos. Y bendito sea el Rey, porque en los lugares donde estamos, si se sale a trabajar o si nos quedamos en casa, aprovechemos a prepararnos. Porque estas parteras estaban dispuestas, como le había dicho, de dar aún su vida en primer lugar, porque ellos temían al Eterno, aquí en el versículo 21, pero también porque ellos sabían que la vida al Elohim en el cual ellos creían era mayor que el mismo faraón y sus dioses. Entonces dice Adonai, por lo tanto, prosperó a las parteras y el pueblo continuó a multiplicarse y creció poderosamente. Ayer, de la igual manera, recordemos que nuestro pueblo no era un pueblo de guerra, sino un pueblo de pastoreo, de cultivar. Sin embargo, ellos, vuelvo a recoger las palabras de ayer, que mi hermana lo dijo, era un pueblo de ejército, de mucho desarrollo, incluso de ciencia, hasta cosas místicas hemos estado estudiando. Entonces, ¿por qué tenían miedo? Porque ellos sabían que al Elohim, en el cual ellos creían, en el cual el Eterno lo había llevado hasta ahí, era mayor que sus propios dioses. Mayor que esos dioses que vamos a ver más adelante. El Eterno trabajó y se hizo ver con mano fuerte y poderosa, poniendo en vergüenza a cada dios. Más adelante lo vamos a aprender. Entonces dice, las prosperó y las hizo llamarse fundadoras de familias. ¡Wow! ¡Qué precioso!
Nuevamente, mi hermana, usted y yo estamos llamados a hacer eso en este tiempo. Muchas mujeres han despertado primero que sus maridos. Muchos han despertado incluso dentro de los hogares. Muchas veces una hija ha despertado antes que un hijo. Porque este ciclo de este éxodo que lo estamos aproximando, lo tenemos que repetir. Y tenemos que verlo, involucrarnos nosotros y decirnos, ok, yo quiero estar en ese éxodo. Y por lo tanto tenemos que prepararnos. Usted para que se levante su hijo, mi hermana, para que se levante su sobrino, para que se levante su esposo, como ese Moisés que tiene identidad, que ayer los aprendimos, que tiene identidad, que tiene un propósito, que tiene un rol, se levante, va a depender de usted. Mamá, esposa, hija, va a depender de usted. Porque usted, me recuerdo que uno de los hermanos en la cual por primera vez estaba estudiando, decía, ella no solamente es mi oponente, pero ella está detrás de mí y me está guardando la espalda. Me encantó esa comparación que hizo. O si no, también lo hizo, me recuerdo, de donde se tapa el arca de la alianza, ¿no? Donde se tapa es justicia y misericordia, algo inseparable de nuestro Rey soberano. Y un hombre y una mujer de igual manera tienen que ser así. Para que eso se levante, sea ese matrimonio, sea esa familia, usted, mi hermana y yo somos llamadas a eso. Y este tiempo debemos de aprovecharlo. Este tiempo debemos de esforzarnos para que seamos esas mujeres fundadoras de nuevas generaciones, fundadoras de ese llevar su palabra, porque fueron ellas, mis hermanas, fueron ellas las que, ¿cómo se llama? Clamaron, gimieron delante del rey, porque los maridos estaban siendo oprimidos, estaban trabajando 24/24 allá afuera. Mientras la mujer oraba, estudiaba, instruía a sus hijos, para que los demás que están a nuestro alrededor se puedan levantar. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo. ¿A quién? A todos los egipcios. Dice, todo niño que nazca, échenlo al río, pero dejen a las niñas. Ayer Laura explicó que el hecho de que dejen a las niñas, ya sabían, ¿verdad? Para qué eran puestas. Ahora, una de las cosas que en el Medio Oriente, antes que pase este punto, el pensamiento del Medio Oriente, las parteras eran, por ejemplo, cuando una mujer tenía que dar a luz, ¿okay? Y venían estas parteras o estas señoras y tenían poder y derecho más que la propia madre sobre el niño. Porque eran llamadas y eran muy buscadas, porque si esta partera era de buen carácter o de carácter firme y fuerte o luchadora, la mamá quería que sea también su hijo de esa manera. Ese es el pensamiento de nuestro pueblo. Entonces usted, mi hermana, si quiere guiar a su hijo, si quiere levantar a ese hombre, esposo, a ese hijo, a ese sobrino, usted tiene que ser como esa partera que guíe, que reciba ese nuevo nacer y que ese niño espiritualmente crezca y sea nutrido y guiado a través de la palabra. Para que se levante, para que tenga la identidad. Entonces, en el Medio Oriente, nuestro pueblo, eran muy buscadas. Y recuérdense, no sé si cuando, por ejemplo, nuestra madre Sara, cuando tuvo que adoptar, se recuerdan, ¿verdad? Cuando tuvo que adoptar a Ismael, ella hizo de papel de partera. Ella hizo el papel de partera, porque dijo, no, lo voy a hacer nacer entre mis rodillas. ¿Qué significaba eso? Adoptado, lo estaba adoptando, lo estaba haciendo parte de él como su hijo. Y eso obviamente hay
Ahora después más adelante vamos a aprender por qué salimos del agua y de sangre. Más adelante es un muy buen igual mensaje para Israel, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Pero el hecho de que la partera, ¿no? Hacía recibir al niño, ella tenía mayor derecho y obviamente de poder guiar a estos niños. Continuando, dice que el versículo 22, ¿no? Que el faraón le dijo, ok, le dijo a sus capataces o a sus mayordomos que todo niño que nazca, que lo echen al río. Si bien vemos vamos a estudiar más adelante una de las plagas, ¿verdad? El cual el Eterno puso en vergüenza a ese Dios Happy del agua, que significa, mejor dicho, proveedor. El Eterno le va a dar juicio sobre ese Dios. Entonces, ahora, ¿por qué dice que lo boten al río? Porque si era un Dios proveedor, ¿okay? Entonces era una forma de decir, yo lo ofrezco a esos niños, a mi Dios. Lo que estaba haciendo el faraón para que su Dios sea mayor que el Dios de los egipcios, es decir, ok, ustedes dicen, van a ver que todos sus niños van a ir ofrecidos como ofrenda a mi Dios. Por eso que ahora vamos a entender un poquito más que cuando el Eterno dice en Levítico, aquí está anotado, Levítico 18, 21, lo voy a leer, dice, y no le des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Elohim, yo, Jehová. Vemos que cuando estudiemos el corazón de nuestro rey en Levítico, él va a poner la diferencia. Y ya aquí con eso dicen, no vas a ofrecerlo como ofrenda. Poniendo un paralelo, una diferencia. ¿Ok? Entonces, también vemos que con esto, ¿no? Es muy importante, vamos a continuar. Ok, la tribu de Leví. Vamos a ver, un momentito atrás, volvemos, que tengo algo más que acotar. Vamos a ver que también esto, el hecho de no, ¿cómo se llama? Ofrecerlo a este Dios, ¿no? Y que cuando él es rescatado, y lo vamos a ver más adelante, es salido, es un significado de vencer sobre este Dios. Entonces, en el ministerio, por eso es muy importante en este caminar, en todo lo que es Israel, es muy importante que tengamos maestras, pastoras que sepan guiar, líderes, mujeres, es muy importante. Porque así como las parteras, ellas guiaban, ellas también nutrían, y no solamente, dice que también ellas ayudaban en el proceso incluso de la concepción, el embarazo y el cuidado del niño. O sea, que no terminaba solamente el hecho de recibirlo. Por eso es que ellas tenían un mayor poder, incluso que las mismas, más que las madres. Entonces, de igual manera, en todo esto de su pueblo, el hecho de que se levanten, en este caso, por ejemplo, viene a ser nuestro pastor como el que engendra. Pero ¿quién tiene que guiar y que cuidar? La pastora. Y si haber maestros, también tiene que haber maestras para saber guiar y enseñar, ¿verdad? De igual manera, a esas nuevas, a esos nuevos Moisés o a esos Moisés que queremos levantar a nuestros hijos, a esas futuras generaciones. Como así, Israel tiene que portarse también como esa partera, porque eso va a depender el honor que levantemos de nuestro Yeshua HaMashiach. El honor del hombre o la honra del hombre depende de una mujer.
Yo creo que muchos lo han escuchado tal vez por ahí, ¿verdad? No se me viene cómo se decía en el cristianismo, creo que él es la cabeza y yo soy el cuello, algo por ahí, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Entonces, es la columna la mujer. Y aquí el Eterno nos está dando una enseñanza muy preciosa en el cual identifiquémonos y animémonos a ser como esas fundadoras de familia. Porque está haciendo una diferencia. Recuérdense, mis hermanos, que cómo era usada la mujer en los templos paganos. Cómo eran usadas para los faraones. Cómo eran usadas, incluso hay grupos religiosos que la mujer es esclavizada, es hecha vista como un propio objeto. Y bueno, dejémoslo hasta ahí. Hay culturas, mis hermanos. Sin embargo, aquí el Eterno alza el honor de la mujer, alza nuestro estatus, nos valora y nos cuida. Y por eso es que Él desea que nosotras nos preparemos para hacer esas columnas, para hacer ese ancla de nuestra familia y de las nuevas generaciones que el Eterno quiere llamar. Continuemos. Y así, de esa manera, entramos a la historia del nacimiento de Moshe. Vemos que aquí, al comenzar, y dice, un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer de la tribu de Leví. No dice el nombre, pero más adelante, en el capítulo 6, 22, dice que se llama Amra, que se casó con Jochebed, la hija del hermano de su padre. Y vemos que claramente dice que había engendrado ya a Aarón y a Miriam. Entonces, cuando dice que engendró un hijo, este vendría a ser el tercero. Moshe vendría a ser el tercero. ¿Y qué tenemos que ver? ¿Qué nos puede llamar aquí ya con el tercero como numeral? Vendría a ser ya la tercera generación, y recordemos cómo él vivió 120 años para entrar a la cuarta generación. Es decir, levantar un personaje, un representante del Eterno. ¿Por qué? Porque la promesa, el tiempo de hacer la realidad había comenzado. Y el hecho de que Él permita a nuestro Rey soberano que sea en el momento indicado aquí, y vamos a ver en el último versículo, la pauta que nos lleva a la conexión, es que Moshe era la persona en la cual el Eterno le había placido hacer un llamado y un propósito. Porque dice aquí, cuando ella concibió y tuvo un hijo, dice, era hermoso. ¿Ok? Pero yo le puse ahí abajito y dice top, porque hay esta palabra, era bueno. Y uno de los pensamientos de nuestros sabios dice que su genealogía, al igual que en Adán, no había maldad. Dice que había algo que cuando él nació, como que una luz, como se dice, resplandeció en ese momento. Entonces, por eso es que su madre entendió que ese niño no era cualquier niño. Y que ella, meditando y enseñando, dijo, mejor me lo tengo 3 meses. ¿Hasta dónde me lo tengo? Porque ya el decreto de matar a los niños estaba establecido, de ofrecerlos a sus dioses estaba establecido. Y recordemos algo muy precioso, que aproximadamente Moshe nació entre 1526 antes del Mesías, un periodo del reino nuevo que más o menos aproximadamente oscila entre 1550 a 1070 antes del Mesías. Era una época de los egipcios donde ellos tenían una gran posición económica, obviamente ya han pasado los 7 años de la hambruna, una muy buena economía y un punto que ayer dijo Laura, eran grupos militares, ejércitos.
en el cual se iba expandiendo más y más. Recuérdense que también, o no me recuerdo en realidad, pero habían dos grandes reinos en esa época que mientras invadía más y controlaba la parte de Canaán, entonces nuestros patriarcas se movían para cumplir leyes, sea de Egipto o sea de donde, de Mesopotamia, que ya hemos estudiado. Entonces siempre eran esas dos guerras, esos dos poderes muy fuertes. Y bajo los faraones, y esto muy importante, Tutmosis III y Ramsés II. Ahora, más adelante lo vi. Esta es la tercera generación. Y cuando continuamos leyendo, cuando ella, no, es en el verso 10, ok, porque este es muy importante, Tutmosis. Después lo voy a ampliar un poquito. Y recuérdese que siendo un faraón, siempre es un representante de su rey, de su Dios, mejor dicho. Dicho esto, continuamos diciendo que cuando ella ya no podía más esconderlo al niño, dice que tomó una cesta de papiro, la cubrió con barro, con brea, puso al niño en ella y le puso entre el carrizo de la orilla del río. Ok, vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Cuando ella ya no podía más esconderlo. Mi hermana, mi hermano, la opresión de este sistema nos tiene que llevar a decir, ya no puedo más. Ya no puedo más vivir en mi mediocridad. Ya no puedo más vivir en esta opresión que me hace el enemigo. Ya no puedo vivir a medias cristianamente. Ya no puedo más con mi vida como va. ¿Por qué? Porque el hecho que dice que ella hizo un papiro, una brea y somos de barro, vamos a entender que está hablando de usted y de mí como persona. Vamos a darle una aplicación personal aquí. Pero antes de eso, usted y yo tenemos que llegar a este punto. Que ya no quiero más seguir esclava de Faraón, del sistema. Tiene que llegar a ese punto en usted. ¿Para qué? Como dice aquí el papiro, algo muy precioso que no lo sabía, aprendí, que el papiro es sacado de la corteza y la parte del corazón del árbol. El barro es de la tierra, representando a quién, a la humanidad. La brea, hay muchas aplicaciones, pero yo quiero darle una aplicación en particular, que significa kafar, redención, expiación. ¿Quién hizo kafar, kafarti en usted? ¿Quién hizo expiación o redención en usted? Nuestro Mesías Yeshua. ¿Quién? El hombre, la humanidad, el barro. ¿Qué necesita cambiar o qué le entregamos nosotros a que seamos cubiertos? Nuestro corazón. Entonces, usted, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, es un libro abierto delante del Rey. Es un papiro que Él quiere escribir cosas buenas, que Él quiere hacer de su humanidad, de su barro, moldear a cuando su alma ya en Génesis, Él creó a todas las almas perfectas. Entonces, Él quiere hacer eso en usted. Pero antes tiene que llegar a eso que ya no quiero más con el mundo, ya no quiero más en cómo estoy viviendo mediocramente, sea en la esclavitud que usted esté, ya no quiero más. Tiene que llegar a eso para que estas características personales hagan kafar en usted. Es decir, Yeshua haga expiación y haga cambio. También le podemos decir que esas son 3 etapas que usted y yo pasamos. La semana anterior yo dije que son procesos de transición, ¿verdad? Para ser adoptado. Y de igual manera aquí,
Son pasos que cuando usted es llamado, usted primero escucha. Empieza a escuchar al Eterno. Pero también hay una etapa donde usted tiene que sentarse a estudiar, a aprender, a desintoxicar su mente, a hacer un reseteo y metemos cosas nuevas. Y entre medio de eso, recordemos lo que la semana anterior también lo dijo, hay un espacio de liberación, hay un espacio de limpiar nuestras almas. Y eso lo hacemos sentándonos, estudiándonos. Y tercero, levantarse. Es decir, salir a hacer ese Moshe, en el cual tiene un rol, tiene un nombre y un propósito en este pueblo. También lo podemos aplicar el oír como el ingreso. ¿Se recuerdan que los gentiles en el templo solamente llegaban al ingreso? Y escuchaban desde ahí. Pero cuando te sientas, los atrios, solamente el pueblo está ahí sentado, escuchando las ordenanzas y los salmos y las exaltaciones que hacen los levitas. Pero el Eterno no quiere que te quedes hasta ahí sentado. Él quiere que tú le ofrezcas tu propio cuerpo, tu propia mente, tu propio ser en ofrenda de olor fragante delante de Él. Servirle a nuestro Rey a través de toda tu vida. Entonces, este verso, usted pregúntese, ¿dónde está? ¿En qué parte está? ¿Cómo está su corazón? Ya aceptó. Ayer se hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo adquirimos la identidad? La única identidad que nos puede dar es esta, la Torá. En la Torá, si nos sentamos, si nos examinamos, si dejamos que el Eterno haga kafar, llegaremos a ser útil, a levantarnos y a ofrecernos como sacrificios vivos o ofrenda agradable que al Eterno. Y continúa diciendo que también otra aplicación a eso es que usted y yo somos formados, ¿ok? Algo muy interesante también, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Igualmente. Entonces, cuando usted, son tres cosas, entonces cuando usted, mi hermano, dice ya, hasta aquí, ya me cansé de estar de amiguitos con el mundo o de amiguitos con mi mediocridad, con mi falta de conocimiento, etcétera, etcétera, o con mi amargura, con mi resentimiento, o con mi orgullo, ya me cansé, yo quiero que el Eterno limpie mi corazón y escriba cosas nuevas, haga kafar y me levante. Entonces, cuando una persona corrige su inmoralidad, su estatus cambia. El Padre le place que nosotros corrijamos nuestras imperfecciones, nuestras inmoralidades. Y para eso primero que hay que hacer es reconocer, y es la parte más difícil. Es la parte más difícil. Pero usted puede empezar, mi hermano. Puede empezar. Si todavía no lo ha hecho, amigo, amiga, señora, señorita, señor, hágalo. Usted, mi hermana, que ya está o mi hermano, que ya está en pacto, que ya le dijo sí, ya hizo un juramento de infidelidad. Reajuste. Ordene de nuevo. Y continúe. Este es el tiempo. Lo estamos acercando a un segundo hecho. Y es oportuno hacerlo. Continuamos. Su hermana se quedó parada a la distancia para ver lo que le sucedería a él. Y vemos, nos apresuramos porque el tiempo corre, y vemos que la hija de Faraón, dice, descendió a bañarse mientras que las sirvientes caminaban en el río. Y bueno, él vio esta cesta. Ahora, ¿por qué la hija de Faraón? Sabemos algo muy importante, y no me recuerdo dónde lo leí, pero dice que solamente de alto estatus se podían tener el lujo de bañarse. Parece irónico. Podían bañarse en un río o tener ¿cómo se llama? Un estanque, porque recuérdense que como no había agua,
Por eso es que cuando en nuestro padre Abraham vinieron los visitantes, ¿qué es lo que primero ofreció? Agua, que se laven las manos, que se laven los pies, ¿se acuerdan? Para que se sienten en la mesa. Entonces, tener ese privilegio que una hija de un faraón baje a bañarse, si queremos decir, ya también lo aprendimos que el faraón que hacía, no solamente se bañaba, sino que como él siendo un dios, venía a hacer adoraciones a este lugar. Bueno, lo ve a este niño y cómo ella reconoce, algo muy importante que dice, es uno de los hijos de los hebreos. Mi hermano, mi hermana, si usted está en obediencia, siendo de ejemplo, por supuesto que nuestra identidad va a ser reconocida así. No vamos a necesitar abrir ni siquiera nuestra boca y la gente nos va a decir, tú tienes algo diferente. Tú no eres como fulano, como mengano. Nuestra identidad como hebreo, no solamente la externa, me refiero a los hombres o incluso también las mujeres, pero nuestra identidad interna, habiendo corregido ya nuestra inmoralidad, cambiando de estatus, los de afuera lo van a reconocer, así como lo hizo esta princesa. Y dice, ¿verdad? En ese punto dice que la hermana se acercó y le dijo, ¿quieres que vayas a buscar una mujer de las hebreas para que amamante al niño? Y bueno, ella le dijo, sí, ve. Y llamó a su mamá. Ese relato ya lo conocemos. ¿Y qué hizo aquí? Cuando Jocabed ya no podía más tenerlo al niño, ya la había instruido, vemos que ella renunció a su hijo. Renunció a tenerlo bajo la adopción, si queremos decirlo así. Cuando usted renuncia también, otra aplicación que podemos darle, mi hermano, a que la manera en que nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestros hermanos vengan al Eterno. Cuando nosotros renunciamos, decimos, ok, ya te lo dejo, ya yo no puedo hacer más nada. Yo me voy a preocupar por mí, en levantarme como ancla, en prepararme como tú lo mandas. Entonces va a ser ahí que el Eterno se va a encargar de él. Y su mamá lo hizo eso. Ella renunció. Entonces, al renunciar, el Eterno preparó otra mujer. ¿Para qué? Para educarlo y levantarlo. De la misma manera, el Eterno también a nosotros nos debe preparar. Y aquí la princesa le dice, yo te pagaré. Fue muy correcta porque ella entendió. Este también es un lenguaje de adopción, mis hermanos. Y ya hemos estado estudiando las diferentes leyes de ese medio de Mesopotamia y que sin duda también con los egipcios no cambiaban. Y al hecho de ser adoptado, recordemos que le da, ¿cómo se llama? Un nombre, que acabamos de verlo, aquí más abajito, porque dice que ella lo crió, dice, después que pasaron un tiempo, lo crió y ella lo llamó Moshe. Dice, sacado, explicando porque lo saqué de las aguas. Vemos que ella le dio un nombre, entonces le subió de estatus. ¿Y por qué le subió de estatus? Porque ella entendía que al ver que el niño había vencido a su Dios Hapi, se mantuvo con vida, entonces ella le dio un nombre mayor con el Dios al cual ella adoraba, llamado Tutmosis, que quiere decir engendrado. ¿Se acuerda que le dije que en ese periodo había el faraón, Tutmosis III y Ramsés II? Entonces, para ellos, en su cultura, en su, ¿cómo se llama? En su gobernación, era este Dios. Porque eso significa, al decir de que ella, al volverlo a adoptar, era como que se lo haya engendrado ella misma. Ella misma. Y obviamente dedicado
a ese Dios, o si queremos decir representante de ese Dios al darle el nombre y subirle de estatus. Lenguaje de adopción, mi hermano. Nosotros, o las mujeres, vuelvo a repetir, cuando educamos a nuestros hijos, cuando le presentamos al Elohim que servimos, cuando nosotros le damos a conocer la palabra de igual manera estamos haciendo que ellos sean adoptados y guiados hacia el Dios que nosotros servimos. Continuamos. Aparece Lali ya 3. Y aquí vamos a correr, nos queda 10 minutitos. Y dice que Moshe ya había crecido, recordemos, bueno, parece que pasó un día, ¿no? De que ya creció tan rápido, ya es joven, ya es adulto, y salió a ver sus hermanos. Una de las cosas que yo quiero enfatizar aquí, porque ayer Laura lo mencionó sobre nuestra identidad, es que leyendo el relato que él salió a visitar y vio, dice, a este Misrayim golpeando a uno de sus hermanos. Ojo, uno de sus hermanos. Él sabía, en el fondo, como se dice, él sabía su identidad, ¿no? Y miró, salió otra vez y obviamente vemos que él salió, ¿verdad? Y lo mató y lo enterró, escondió en la arena. Siguiendo el relato, dice que después ya vio no un egipcio, sino dos hebreos peleándose y él le dice, hey, no se peguen entre ustedes, ¿por qué estás peleando entre ustedes? Y él le dice, ¿quién te puso como juez y gobernador sobre nosotros? ¿Tienes intención de matarme, así como mataste a Misrayim? Y Moisés tuvo miedo y escapó, porque obviamente dijo, ok, el asunto es conocido. Pero ¿cuál es el punto aquí? Moshe, apariencia egipcia, por la educación que había tenido, pero en su interior, por su defensa, con sus propias manos, por supuesto, no era lo correcto, de matar, de quitar la vida, pero por defensa sus hermanos, por la identidad que él estaba teniendo una lucha de que si era egipcio, personalmente estoy hablando, personalmente, de identidad. ¿Por qué? Porque le odiaban, no los querían los egipcios, pero tampoco sus hermanos hebreos los consideraban. ¿Alguna vez usted, mi hermano, se ha sentido en esta transición, en este caminar, que usted ya no cabe ni en el mundo porque estaba cambiando de pensamiento, de sentimientos, de adorar al Eterno, de buscarlo al Rey, pero también ha tenido algún mal, ¿cómo se llama?, imprevisto con su hermano de la congregación o con su hermano hebreo? ¿En algún momento usted en su crecer se habrá sentido así? Miren, es normal. Nuestro patriarca, uno de los representantes mayores, profetas en realidad, uno de los profetas mayores, se sintió así. No era ni aceptado por un lado y por el otro tampoco era considerado. ¿Por qué? De la misma manera, ¿se acuerdan en el relato de Lucas 22, donde al mismo Yeshua le dicen lo mismo? ¿Quién eres tú que vienes a decirnos? Lo vamos a leer un momentito. Dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? ¿O quién te ha dado autoridad para juzgar y decir de nuestros pecados? A la gente en la cual el Eterno, nuestro Mesías Yeshua, le estaba confrontando. Si bien uno de nosotros, o en algún momento de nuestro caminar pasamos eso, ¿cuál es lo importante de esto? Cómo usted y yo reaccionamos a través de lo que hemos aprendido, a través de nuestro conocimiento y de nuestra intimidad en nuestro fe. Porque vamos a ver que él al escapar, allá después de 40 años, él va a buscar y el Eterno lo va a llamar y va a encontrar se va a encontrarse él mismo en su identidad, en el cual el Eterno más adelante lo vamos a estudiar con nuestros pastores. Le dice, yo soy el Elohim de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces, cuando él se escapa, ¿dónde se escapa? Va hacia la familia. Porque va hacia uno de los hijos de Setura, de Abraham. Y vemos la historia que allá él viene y de nuevo recibe una segunda adopción familiar. Porque el hecho de que este sacerdote, Yitro, o llamado también, tiene dos nombres, Reuel, ¿ok? Lo adopta porque vemos que solamente tiene mujeres. Otra vez de nuevo, recordemos, las pastoras o las mujeres pastoras que iban a salir a cuidar el rebaño no era tanto, como se dice, común entre ellos, eran los varones. Entonces, pero este punto no da la pauta, como lo hemos estudiado, que él no tenía hijos. Entonces, él, para que después se la dé a una de sus hijas, lo estamos viendo más adelante, ¿no? Que lo invita, le dicen que venga, que coma con nosotros, tenemos que agradecerle a este hombre en Misrayim, y le dice, no, porque era un extranjero, lo vieron así con ese atuendo. Y lo invita a comer, recordemos que cena de nuevo es pacto, recordemos que cena también es un convenio, ¿no? Es una alianza, ¿ok? Entonces aquí vemos que el relato es que él se queda y obviamente se casa. Procesos también de adopciones y vemos cláusulas que tiene que darle una esposa y vemos cláusulas también que el Elohim que él sirve tiene que darle hijos. Y aquí le da un hijo y se llama Son, porque extranjero soy aquí, pero que el Eterno estaba preparando un segundo periodo de él, en un tiempo secundario, para levantarlo como el profeta que realmente quiere ser. Seguimos viéndolo, familia, que todos pasamos. Si queremos realmente ser esos siervos fieles al Eterno, si queremos realmente vivir la Torah a través de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, que realmente todos seamos, como se dice, involucrado todo nuestro ser para el Eterno en su servicio. Y se termina esta parte de la liyá, porque no termina aquí, viene la cuarta y continúa diciendo que Adonai oyó el gemido de él. Yo dije que el Eterno escuchaba a las mujeres. Pensamiento de los sabios, uno de ellos dice que mientras los hombres salían a trabajar haciendo turnos por la esclavitud y la opresión que el faraón había puesto, la doble, recuérdense que le dijo, ya no te voy a dar paja, ahora vas a ir a buscártela. Entonces hacían turnos extremadamente exagerados, porque todo el trabajo que ella hacía, recuérdense que era una forma de adorar a ese faraón. Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Eran las que gemían. ¿Qué hacían cuando eran quitados esos niños pequeñitos y eran puestos en la... Venían esas almas inocentes para venir una redención, una liberación. Y termina el versículo diciendo que Adonai miró a los hijos de Israel y se les dio a conocer. ¿Qué nos lleva a eso? ¿Se recuerdan de cómo terminó el Génesis? Cuando José le dijo, Génesis 50:24, le dijo, el Elohim, al que lo ha traído acá, lo va a visitar. Y esta palabra, visitar, en hebreo es pakot, si no me equivoco, que es visitando, voy a ver, o voy a, ¿cómo se dice? Escuchar cuál es tu situación. No es una visita por decir, ok, te visité y está bien, hasta luego, veo que está bien. No, al contrario. Es un ver con una intención de hacer algo por ti. Y el Eterno, con este verso donde le dice que se dio a conocer, era ya el inicio de hacer ya realidad la promesa del rey, que más adelante en el versículo 3, en el versículo 3, 16 dice,
ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad he visitado, me he acordado, quiero darme a conocer a ustedes. ¿Para qué? Para liberarlos. Porque he visto, dice, lo que los egipcios hacen con ustedes. Termino diciendo, familia, si nosotros, si usted y yo, nos mantenemos alineados, si nos mantenemos firmes a pesar de la opresión del enemigo, a pesar de las dificultades y los problemas, si nuestra mirada en el Eterno se mantiene fiel y leal, Él va a escuchar y va a dar una respuesta y una salida. Porque Él dice, al que se humilla, ¿verdad? Escucha. Al que de corazón sincero doblega realmente su pensamiento, Él escucha y libera. Entonces, que de igual manera nosotros, ahora que estamos empezando a estudiar este nuevo libro, conozcamos, preparémonos, identifiquémonos, que así de esa manera nos tocará hacer nuestra acción. Pero que nuestra fe y nuestra mirada no se desvíe ni a derecha ni a izquierda para ser útil y para ser de bendición también a otros. Que el Eterno nos bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Baruch Hashem, por la vida de nuestra hermana. Gracias por la enseñanza maravillosa. Y nuevamente esta aliyá número 2 y número 3 nos vuelve a recordar la importancia que Adonai tiene con las mujeres. La importancia de que como mujeres tenemos un rol. Y ese rol, el primer rol que deberíamos de tomarlo muchas veces en cuenta es que nos valoremos. Valoremos que somos muy importantes en las manos del Eterno. Y esa importancia no es solamente que nosotros, pues ahora seamos rebeldes o querramos ser más que los maridos, sino que el ser importantes en la mano del Eterno significa que nos sometamos, que seamos mujeres que nos sometamos a la voluntad del Eterno. Eso nos lleva a que vayamos creciendo cuando tenemos un corazón humilde, como acaba de decir nuestra hermana Kelita. Aquel que es humilde, Adonai lo exaltará. Aquel que en secreto también dice, no nos preocupemos por sacarlo al público, porque Adonai lo exaltará. Entonces, nuevamente esta aliyá, la aliyá número 2 y número 3, nuevamente nos está recordando muchos puntos para nuestra vida, para trabajar principalmente en nuestro hombre interior, como dice Rab Shaul. El hombre interior, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando viene en el versículo que habló la hermana Kelita, me parece que era el 2, versículo 2, cuando habla de la tercera generación, porque era el tercer hijo. Vemos ahí que también nos lleva el tercer día de Oseas 6:2. Nos estaba también llevando a esa resurrección que llevamos cada día cuando nosotros vamos a resucitar juntamente con Yahshua. Y vemos de que la importancia de que nosotros demos el corazón, como lo explicó bien la hermana, que significaba el papiro, el barro, la brea. Y vemos aquí los tres componentes del cuerpo, como como Adonai nos formó de la tierra, y la tierra tiene esos tres componentes importantes. Y también podemos ver lo que nos decía Rab Shaul, ¿no? De que renovemos el hombre interior. Eso lo dice en Efesios 4:24. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad.
Entonces, cuando vemos estas tres partes importantes que Adonai dio la sabiduría a la mamá de Moisés, vemos que el apóstol Pablo nos estaba otra vez llevando a recordarnos que era la cobertura para poder salvar a ese gran varón que iba a ser el libertador de ese pueblo que había tenido la promesa. Tal vez fue que se olvidó, como lo dijo la hermana en la ley número 3, en el versículo 24, que Adonai se acordó. Pero quizás podríamos decir, me podría yo atrever a decir que quizás el pueblo también se conformó. Por eso dice nuestro Adón Yahshua, dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis, porque nosotros tenemos que marcar la diferencia. Puede pasar que este pueblo pues se olvidó también, como muchas veces ahora en día decimos, ya estamos aburridos de que nos dicen ya viene Yahshua, y puede parecer que puede ser tardanza para algunos, pero para aquellos que le esperan, esperémosle con ese fervor que puede ser en este Yom Teruah. Yo me imagino todos los días, mi amanecer es imaginándome la venida de nuestro Mashiach Yahshua en este Yom Teruah. Yo anhelo esa venida. Muchos dicen, no, yo no quiero que venga porque todavía falta mi tío, todavía falta mi abuelo, todavía falta mi padre. Pero es necesario que antes de que Yahshua venga y que se cumplan todas las cosas, como estamos viendo en el 25, en el versículo 25, que dice, y se les dio a conocer. Se les dio a conocer. Nosotros también vamos a ver ese momento cuando Adonai se dará a conocer. Pero antes de darse a conocer, el faraón tiene que apretar. Faraón tiene que apretar para que aquellos que todavía están fríos, están tibios, puedan reafirmarse y tomar una decisión. Que tomemos esa decisión correcta como las parteras. Que tomemos esa decisión de no importarnos lo que puede venir. Si nosotros decimos no al sistema, como decíamos ayer, es muy importante que el pueblo de Israel pueda tomar esa decisión y que sea un pueblo, porque el pueblo de Israel tiene que ser, que su sí sea sí y que su no sea no. Y que no sea como las olas del mar, ni como el viento que nos lleve de emociones a emociones, sino que nos lleve a entender de que el pueblo de Adonai tiene que ser como esas parteras, con decisión, con temor al Eterno, para que nosotros podamos entrar a esa promesa, seguir prosperando, para poder ser rectos delante del Eterno. Y termino con esto diciendo de que también me llamó la atención cuando nuestra hermana nos decía en el versículo cuando Moisés reprende, ¿no? Reprende a los hermanos que estaban peleando, ¿no? Y le dice, ¿por qué te metes? ¿Quién te ha puesto a ti como juez? Vemos aquí que podemos aprender de este versículo 14, podemos entender que cuando hay fallas, cuando puede haber una falla en nosotros, no podemos tener el 100% de la autoridad. No podemos reprender a nadie, no podemos exhortar a nadie, porque la autoridad no es 100%. Porque por eso es cuando dice, no juzguéis, y si juzgáis, poner la balanza justa de Adonai. Cuando dice esa palabra, poner la balanza justa, quiere decir, primero me limpio mis fallos, primero me quito todas mis cosas para yo poder reprender a un hermano o decirle, mire, está haciendo mal, aconsejarlo. Por eso tenemos que examinar primero nuestro interior para poder aconsejar o corregir a alguien. Bueno, amados, vamos a dar gracias al Eterno por la vida
de todos ustedes que están presentes y por nuestra hermana Kelita que ha traído la enseñanza de hoy. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Eterno por todas las cosas que Él hará después de todas estas enseñanzas que estamos recibiendo. Gracias, Adonai, te damos porque tú has sido fiel con nosotros y queremos entrar en ese nivel también de ser fieles delante de ti. ¿Cómo podemos ser fieles, Adonai? Siendo obedientes a tu palabra. Gracias, Adonai, porque un día más nos enseñas, un día más estás exhortándonos, estás dirigiéndonos en el camino correcto. Gracias porque tú te harás a conocer en el momento correcto y en la hora que tú has decidido. Gracias por mis hermanos que están conectados y por aquellos que verán el video después cuando se suba por los canales. Gracias, Adonai, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Yahshua, amén y amén.